La palpación del tórax en las enfermedades respiratorias cumple con varios objetivos. Primero, confirmar los datos de la inspección. Segundo, identificar zonas dolorosas. Tercero, resistencia y elasticidad del tórax. Cuarto, explorar la expansión respiratoria del tórax, etc. El primer objetivo es el de confirmar entonces y completar los datos obtenidos durante la inspección. Para apreciar la consistencia muscular, es decir, el trofismo, se pellizcan con los dedos en forma de pinza los músculos de las fosas supra e infraespinosas y supra e infraclaviculares. Para comprobar el tono muscular, se va tecleando con los dedos sobre las masas musculares. Puede apreciarse hipotonía o contractura. A continuación se pasará la palma de la mano como acariciando mano de escultor y por fin con los dedos juntos se va comprimiendo ordenadamente de arriba abajo tanto por delante como por detrás y a los costados para cerciorarse si los tejidos ofrecen resistencia y si al palpar algunas zonas el enfermo responde con movimientos de defensa o con quejidos. Suele haber atrofia muscular en los procesos crónicos pleuropulmonares. En la caquexia, la percusión del músculo produce fibrilaciones idiomusculares llamadas mioedema. La contractura, en cambio, es propia de los procesos agudos. Así, en las pleuresías suelen estar contracturados los músculos de los canales vertebrales, iliocostal o sacrolumbar, dorsal largo, transverso espinoso, etc. Se conoce como signo de Ramón. En los procesos de los vértices pulmonares, la contractura se comprueba sobre el trapecio y los pectorales. Pellizcando zona por zona, piel y tejido celular subcutáneo, se estudiará su trofismo. Hay atrofia cutánea acompañando a la atrofia muscular en los procesos crónicos pulmonares. Se debería un reflejo viscerotrófico. Se investigará si existe edema subcutáneo, comprimiendo con el dedo sobre un plano resistente, un hueso por ejemplo, o pellizcando. En el síndrome mediastínico, por compresión de la vena cava superior, el edema se localiza en la cara, el cuello y la parte superior del tórax. Es duro y no deja fobia. Esa localización se conoce como edema en esclavina. Se llama así porque se parece a una capa corta que se colocaba sobre la espalda. También puede presentarse en procesos pleuropulmonares u óseos, por ejemplo, osteomielitis, o en lesiones cutáneas y subcutáneas. En todos estos casos, el edema es blando y deja fobia al comprimir. Se hará la palpación de los territorios ganglionares en forma sistemática y bilateral. Se palparán en la axila, el cuello, la región supra e infraclavicular y las caras laterales del tórax. Comprenden los siguientes grupos: supraclavicular, subclavicular, mamario externo, axilar central, subescapular y pectoral. Los axilares centrales se palpan colocando los dedos en el hueco axilar
con las puntas hacia afuera. Para palpar los mamarios externos, los dedos se colocan al revés del anterior, es decir, apuntando los dedos hacia adentro. Los subescapulares se palpan apuntando los dedos hacia atrás. Los subclaviculares se palpan colocando una mano en la axila como para proyectarlos hacia afuera y con la otra mano se palpará debajo de la clavícula. Los supraclaviculares se palpan colocándose por delante o por detrás del enfermo y con los dedos por encima de las clavículas. En una mujer, la presencia de una adenopatía dura, libre, lisa, indolora, debe inducir a la punción biopsia de la misma. Si el examen anatomopatológico muestra células malignas, debe buscarse un cáncer de mama. Igualmente, si estamos frente a una fractura ósea espontánea, pero teniendo en cuenta que el primitivo puede localizarse también en otra parte. El cáncer de pulmón suele invadir primero los ganglios del hilio pulmonar, después los ganglios del mediastino y por fin lo del cuello. Esto es lo de la cadena carotidia y los supraclaviculares. Por propagación directa, parietal, puede invadir los ganglios de la axila. El cáncer de estómago, cuando se disemina, puede llegar a la región supraclavicular izquierda, dando un ganglio duro y móvil, conocido como ganglio de Troisser-Virchow. El cáncer de esófago, tercio medio y superior, invade los ganglios supraclaviculares y los ganglios del cuello. El segundo objetivo es identificar las zonas dolorosas del tórax. Se estudia así la sensibilidad a la presión. Normalmente, la presión del tórax no provoca dolor, pero puede despertarse cierta sensibilidad al comprimir las costillas y ello no es patológico. Duele la piel cuando está inflamada, en cuyo caso también es roja y edematosa. Y hay fluctuación si se agrega una colección purulenta. Si se forman masas lipomatosas, por ejemplo en el dorso, en oportunidades pueden ser dolorosas. Pueden ser múltiples, como aquí en el antebrazo, y dispuestas en forma simétrica o no. La piel se desliza sobre ellos y a su vez son movibles sobre los planos profundos. Si son blandos, quiere decir que hay fluctuación líquida. Cuando son dolorosos, constituyen la lipomatosis nodular o enfermedad de Derkum. Otras veces, la disposición es en franja en determinadas regiones del cuerpo, pero la forma más común es la difusa de la obesidad. Duelen los músculos en las miositis, las mialgias reumáticas y las contusiones traumáticas. Más que comprimir en este caso, debe pellizcarse. Si duelen los músculos intercostales, se habla de pleurodinia o mialgia epidémica en las infecciones por Coxsackie-B, virus Coxsackie-B, tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Se llama también enfermedad de Bornholm.
A pesar del nombre, no tiene relación con la pleura. El dolor aumenta con la respiración profunda y ciertos actos forzados, como la tos, el estornudo, la risa y con los movimientos del tórax. Duelen los nervios intercostales en las neuralgias, en cuyo caso el dolor se localiza en forma de cinturón a lo largo de las costillas y casi siempre de un solo lado. Por ejemplo, en el herpes zóster, causado por el mismo virus que provoca la varicela. Es decir, es una reactivación del virus o de la varicela que permanecía latente en la raíz dorsal de los nervios periféricos o en el ganglio de los pares craneanos. No se contagia a partir de otro individuo. Se presenta en forma de erupción vesicular en un solo lado del cuerpo y de acuerdo a un dermatoma. Las lesiones evolucionan a pústulas hemorrágicas, dejando por fin costras que al caer dejan cicatriz. El dolor se presenta también en la pleuresía en forma de puntada de costado. En las neuralgias, el dolor es más vivo si se presiona cerca de la columna, en la cara lateral o cerca del esternón, porque en estas zonas se vuelven superficiales las ramas perforantes posterior, lateral y anterior. La neuralgia frénica se localiza en el diafragma, el hombro y el cuello. Aumenta con la respiración y la tos y al ingerir bebidas heladas. Es esencial o secundaria a pleuresía diafragmática o pericarditis. Duelen las costillas si están lesionadas y el dolor se localiza en el punto alterado. Si se debe a fractura, también se produce crepitación al presionar. Las vértebras también pueden doler a la presión, como sucede en la osteoporosis. La presión debe realizarse con el dorso flexionado y presionando sobre las apófisis espinosas. Suelen acompañarse de rigidez de columna. Duele la artritis, la artrosis o la metástasis. El esternón duele en las hemopatías, por ejemplo, la anemia perniciosa, la leucosis, el mieloma. También los pulmones y la pleura pueden manifestar su lesión con dolor torácico. Para buscar este dolor debe presionarse en un espacio intercostal. Cuando toma la pleura diafragmática, el dolor se localiza donde se entrecruzan la línea hemiclavicular y el reborde costal, o a nivel del epigastrio, en el punto donde se cruzan la línea paraesternal y la prolongación de la décima costilla. Se conoce como botón diafragmático de Guénon de Missy. Y en el hombro o en la zona submamaria, constituyendo la puntada de costado, cuya presencia indica siempre participación pleural. El tercer objetivo consiste en estudiar la resistencia y la elasticidad del tórax. Se explora con ambas manos colocadas una por delante y otra por detrás, y en ambos costados, y comprimiendo el tórax sistemáticamente de arriba abajo. Se nota así una resistencia elástica, esto es, el tórax se deja deformar levemente e inmediatamente vuelve a la posición anterior. La elasticidad es mayor en las bases pulmonares y en los costados.
es menor en la parte superior del tórax y nula sobre el esternón y la columna vertebral. La elasticidad depende de la flexibilidad de los cartílagos costales. Por eso es mayor en el niño y en el joven que en el adulto, y mucho menos en el hombre de edad, en que los cartílagos están calcificados. Patológicamente, la elasticidad disminuye, aumenta la resistencia por causas de la caja torácica. En los niños, por ejemplo, por calcificación precoz de los cartílagos costales, o por causas de su contenido, pleura y pulmón. El aumento es unilateral en el derrame pleural, líquido o gaseoso, neumotórax, en la infiltración pulmonar, exudativa o tumoral, y de manera bilateral en el enfisema pulmonar. La elasticidad aumenta, en cambio, en la osteoporosis, la osteomalacia y el raquitismo. Para contar las costillas y los espacios intercostales, se toma como punto de reparo el ángulo de Lewis, que es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Este punto corresponde a la segunda costilla. Se ubica con los dedos, pulgar e índices en pinza, y se van deslizando hacia afuera, hacia la segunda costilla, con la que corresponde el ángulo de Lewis. Por debajo de ella está el segundo espacio intercostal. A partir de este y siguiendo la línea medio clavicular, se cuentan los otros espacios intercostales saltando con el dedo la costilla. El pezón corresponde al cuarto espacio intercostal en el hombre. El borde superior de la escápula corresponde a la segunda costilla y el ángulo inferior a la séptima costilla y por ende a la séptima vértebra dorsal. Para contar las vértebras se parte de la apófisis espinosa más prominente, que es la de la séptima vértebra cervical. Desde aquí y con el dorso flexionado se van contando las otras apófisis espinosas. Hay que recordar que cada apófisis espinosa se proyecta sobre el cuerpo de la vértebra que está por debajo, es decir, las vértebras dorsales. Por ejemplo, la apófisis espinosa de la primera dorsal se proyecta sobre el cuerpo de la segunda. Cuarto objetivo: explorar la expansión respiratoria del tórax. En un individuo normal, la expansión respiratoria del tórax es igual y simétrica en todo el tórax. Se explora en los vértices, las regiones infraclaviculares y las bases. Los vértices se exploran con el enfermo sentado, ubicándose por detrás del enfermo y colocando las manos extendidas sobre los vértices, tocando con las puntas de los dedos la clavícula. Y los dos pulgares sobre la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Es la maniobra de Rouault. Se llama signo de Rouault a la disminución de la expansión de un vértice, cualquiera sea el proceso, inflamatorio o tumoral. El enfermo debe respirar normalmente.
Si la respiración es escasa, se lo hará respirar más profundamente. Cuando los dedos no llegan a las clavículas y los pulgares no se unen sobre la apófisis espinosa de la séptima cervical, se denomina maniobra de Newman. Estas maniobras se ven y se palpan. Las regiones infraclaviculares se exploran ubicándose por delante del enfermo y colocando ambas manos con sus puntas por debajo de las clavículas. Las bases deben explorarse por delante y por detrás. Por delante se examinan con el enfermo sentado o acostado, aplicando ambas manos con los pulgares juntos en el hueco epigástrico y ambas manos estrechando el tórax con en su región anterior y lateral. Y por detrás, con el enfermo sentado, colocando los pulgares a los lados de la columna y las manos en las caras posterolaterales, con las puntas en la línea axilar media y con el borde radial por debajo del ángulo del omóplato. En condiciones normales, la expansión es advertida como un movimiento amplio, sincrónico y simétrico, tanto en los vértices como en las bases, pero más en las bases que en los vértices. En situaciones patológicas puede haber un retardo o una disminución de la expansión de un hemitórax con respecto al otro o puede manifestarse en todo el tórax. En los procesos abdominales que dificultan la movilidad del diafragma, por ejemplo, tumores, inflamaciones del diafragma, lesiones del nervio frénico, etc., la expansión es mayor en los vértices que en las bases, pues la respiración en estos casos es costal superior. La expansión puede estar disminuida en todo el tórax, tanto en la parte superior como en la inferior, en el enfisema pulmonar, tórax en inspiración permanente. De un solo lado, en los derrames líquido o gaseoso de la cavidad pleural, pero del lado opuesto, la expansión está aumentada por la actividad vicariante del pulmón contralateral. Y está disminuida en una zona determinada del hemitórax en las obstrucciones bronquiales, los tumores, como se ve aquí por tumor de vértice derecho, las adherencias pleurales y los derrames pequeños y suspendidos, como sucede en la insuficiencia cardíaca, en que el trasudado se colecciona en el espacio pleural interlobar, tomando el aspecto de un tumor. Como desaparecen rápidamente por el tratamiento con digitálicos y diuréticos, también se denominan tumores fantasma. Para evidenciar el movimiento de las costillas, los antiguos semiólogos realizaban la maniobra de Hoover. Con el enfermo acostado, el médico se coloca primero a la derecha, utilizando la mano izquierda, y después a la izquierda del enfermo y con la mano derecha, con el fin de estudiar el movimiento costal de ambos hemitórax. Estando del lado derecho, utiliza la mano izquierda y coloca el dedo anular sobre la segunda costilla a nivel de la línea hemiclavicular.
el medio sobre la tercera en un punto intermedio entre la línea hemiclavicular y axilar anterior, y el índice sobre la cuarta costilla en la línea axilar anterior. La respiración profunda le imprime a los dedos un movimiento ondulatorio. El quinto objetivo es la exploración de las vibraciones vocales y de los frémitos y crujidos por delante y por detrás. Vibraciones vocales. Al hablar en voz alta se producen en las cuerdas vocales vibraciones de varia amplitud y frecuencia en relación con el tono de la voz, que se transmiten a los bronquios, de aquí al aire alveolar y al parénquima pulmonar, y desde aquí a la pared torácica, donde son percibidos por la mano que palpa como un estremecimiento. Cuanto más fuerte la voz, más intensa es la vibración. Por eso en el hombre es mayor que en la mujer. Se palpan más intensas en las regiones donde las vías aéreas son grandes y superficiales, como en el cuello, la región supra e infraclavicular y el espacio interescápulo-vertebral y supraclavicular por detrás. Es menor sobre las escápulas y en las bases por el mayor volumen pulmonar y la distancia de los grandes bronquios, y por delante por la presencia del hígado y del vaso y a nivel del corazón. Se examinan aplicando la palma de la mano, no muy distendida, sobre la pared torácica y sin comprimir mucho por delante, por detrás y en los costados. Para delimitar procesos localizados, se palpará con el borde cubital de la mano. Lo mismo se hará en las bases pulmonares para establecer los límites pulmonares. Para ello se desplaza la mano de arriba abajo hasta que no se perciba más la vibración. Esta altura delimita el pulmón e indica que está el diafragma donde la vibración desaparece. Para originar las vibraciones, el enfermo debe pronunciar una palabra con muchas consonantes, por ejemplo, 33, o palabras bien separadas una de otra, por ejemplo, 1, 2, 3. En los niños servirá el llanto. Para palparlas se seguirá un cierto orden y luego se hará la comparación en zonas simétricas, tanto por delante como por detrás. Patológicamente, las vibraciones pueden disminuir o desaparecer y aumentar. Disminuyen o desaparecen cuando las cuerdas vocales no vibran, o si vibran no pueden ser transmitidas por los bronquios, por encontrar en el camino medios de distinta densidad, o son malos conductores, o los medios conductores no vibran. Y aumentan cuando hayan tejidos que no solo lo transmiten, sino que los amplifican. Para que las vibraciones vocales disminuyan o desaparezcan, la lesión puede estar desde la laringe a la caja torácica. Todos los procesos inflamatorios de la laringe, los tumores, la parálisis recurrencial, el edema de glotis, la obstrucción total o parcial de los gruesos bronquios o atelectasia, de acuerdo a la localización, disminuyen o desaparecen en una zona del tórax o en todo el hemitórax o en la totalidad del tórax.
puede deberse a exudados, tumores, cuerpos extraños, cicatrices estenosantes, compresiones por adenopatías o tumores y desplazamiento mediastínico por derrame líquido pleural o por derrame gaseoso, esto es neumotórax, como vemos aquí. La disminución de la elasticidad del parénquima pulmonar y aumento del contenido de aire, como sucede en el enfisema pulmonar, o si los alvéolos están ocupados por trasudado, como sucede en el edema de pulmón, que es malo conductor, y en las neumonías, cuando se acompaña de obstrucción bronquial. En condiciones normales, la cavidad pleural es virtual, por lo que ni favorece ni impide la transmisión de las vibraciones vocales. Esa transmisión se hace directamente desde el parénquima pulmonar a la caja torácica. Pero sí se altera la transmisión cuando la cavidad se vuelve real por la presencia de derrame líquido, pleuresía, hidrotórax, etc., o gaseoso, neumotórax. Estos medios alejan el pulmón de la pared y la vibración al chocar con un medio de mayor densidad disminuye o desaparece del todo. Si la pleuresía es multiloculada por la presencia de adherencias, se tiene una palpación con zonas donde las vibraciones vocales son intensas y otras donde disminuyen o desaparecen, porque mientras el derrame impide la transmisión, las adherencias lo favorecen. En cambio, en la paquipleuritis disminuye porque este tejido es malo conductor. Además, si su grosor es importante, aleja el pulmón de la pared torácica y por lo tanto debilita las vibraciones. Lo mismo sucede con los tumores pleurales. También disminuyen en caso de edema subcutáneo o engrosamiento de la pared por obesidad. El aumento de las vibraciones vocales sucede solo en lesiones del parénquima pulmonar y nunca por alteración de la laringe, tráquea y bronquios. Si el pulmón, por algún proceso, se transforma todo en un bloque, es buen conductor y no necesita los otros pasos previos para llegar a la pared torácica. Lo mismo sucede cuando existe una cavidad llena de aire. Por lo tanto, se palpan vibraciones vocales aumentadas de intensidad en los procesos de condensación del parénquima por exudado, neumonías, tumores, presencia de sangre en los alvéolos por flujo retrógrado, esto es, el infarto de pulmón, o cuando falta aire en su interior. Sucede, por lo tanto, en la neumonía, la tuberculosis, la neoplasia, el infarto de pulmón, la atelectasia por compresión extrínseca, el neumotórax, el derrame pleural o pericárdico, el agrandamiento cardíaco, la parálisis diafragmática, los tumores abdominales, etc. Así, en un derrame pleural, las vibraciones vocales no se palpan a su nivel, sino por encima del derrame y más intensas que del lado sano, pues el parénquima pulmonar es empujado hacia arriba y comprimido y se relaja. Sin embargo, en todas estas alteraciones, el aumento de las vibraciones vocales es posible solo si los bronquios permanecen permeables.
Las grandes cavidades, cualquiera sea su naturaleza, tuberculosis, tumor excavado, bronquiectasia gigante, absceso excavado, si conserva determinadas condiciones como ser grande, superficial, esto es, que poco parénquima pulmonar la separe de la pared torácica, libre, sin líquido o detritus tisulares por destrucción del parénquima en su interior y se comunique directamente con un bronquio, también intensifican las vibraciones vocales. Aquí se ve bien la caverna y su bronquio de drenaje. Las vibraciones pleurales, bronquiales y de la tos se llaman frémitos y juntamente con la crepitación del enfisema subcutáneo son exclusivamente patológicos. Los frémitos de la tos son más groseros y más amplios de las vibraciones vocales. También se transmiten directamente desde las cuerdas vocales a la pared del tórax. Sustituyen para el diagnóstico a las vibraciones vocales en caso de afonía y en los niños. Recordar que en los niños, por ser la voz alta y aguda, la vibración que produce es breve o casi nula. Lo mismo sucede con la voz de la mujer. Los frémitos bronquiales son los que producen los roncus y los estertores de burbuja. Los roncus se deben a estenosis de bronquios y tráquea y se parecen a la vibración del ronroneo del gato. Se aprecian mejor durante la inspiración, se modifican con la tos y son difusos si la estenosis es alta y localizados. En este último caso podrían indicar el lugar de la estenosis. La estenosis puede deberse a bronquitis espasmódica o seca, neoplasia o compresión por adenopatías, tumores, aneurismas, etc. Los frémitos de los estertores de burbuja se perciben como si hubiera burbujas que estallaran debajo de la mano. Son más bien inspiratorios, localizados o difusos, y son la expresión de exudado dentro del árbol bronquial o de una cavidad que contenga líquido. Quiere decir que se presentan en los procesos catarrales agudos y crónicos de los bronquios y en los procesos destructivos pulmonares, cavernas. Los frémitos pleurales son los frotes que se producen cuando las pleuras pierden la lisura debido a la presencia de serosidad de la superficie de ambas hojas pleurales. Auscultatoriamente se parecen al ruido producido al frotar dos pedazos de seda o al apretar nieve o al plegar un pedazo de cuero nuevo, al decir de Hipócrates. Cuando se presenta en las partes altas del tórax, por lo general significa pleuresía reactiva a un infiltrado cortical, en especial tuberculoso. Actualmente debe pensarse en él, especialmente los infiltrados con HIV, ya que la tuberculosis debe considerarse como enfermedad marcadora de SIDA. En otras situaciones se palpan mejor en la base y en las caras laterales. Se palpan mejor en inspiración, no se modifican con la tos, aumentan con la inspiración profunda y cuando se presiona con la mano que palpa. A diferencia de estos, los frémitos bronquiales ceden o se modifican con la tos,
son bien inspiratorios y no se intensifican al presionar con la mano sobre el tórax. La presencia de enfisema subcutáneo y mediastínico produce un ruido característico, una crepitación. Este enfisema es de causa pulmonar y no pulmonar. El pulmonar es secundario a enfisema pulmonar. El no pulmonar se observa en la perforación del esófago, tráquea y estómago. También se presenta en las crisis asmáticas. Además existe una entidad clínica que se observa especialmente en jóvenes de sexo masculino sin antecedentes asmáticos. Pero este enfisema mediastínico espontáneo se conoce como el síndrome de Hammond. No se acompaña de enfisema subcutáneo como el asmático. Al palparlo se tiene la sensación de apretar un pedazo de pulmón cadavérico. La misma crepitación se percibe sobre una fractura costal, pero aquí se acompaña de dolor, en especial citosis. Una maniobra no bien aceptada por el enfermo, por las molestias que provoca en la succión hipocrática, que consiste en tomar al enfermo por la cintura y sacudirlo bruscamente. En oportunidades basta que el enfermo se incorpore o realice un movimiento. El ruido que se provoca se llama chapoteo pleural y se parece al ruido que se produce al sacudir una botella con cierta cantidad de líquido o al ruido que origina el agua al ser agitada por las manos. Por ser la cavidad pleural una cavidad cerrada y por lo tanto independiente de la presión atmosférica, el líquido que se forma en ella no se dispone de acuerdo a las leyes naturales, sino de acuerdo a las distintas presiones que existen en la cavidad. Por ese motivo, en la pleuresía el límite superior no es horizontal, sino ascendente, en curva parabólica hacia la axila. De ahí que al imprimir al tórax un movimiento, el líquido del derrame se moviliza poco y casi no se advierte ni por el médico ni por el enfermo. Pero si se agrega aire, el límite superior se vuelve horizontal. Y si se moviliza el tórax, se produce el ruido del chapoteo característico. Seguiremos con percusión de tórax.